Iba a dar un anuncio. El Señor puso las cosas, se dieron las circunstancias y estamos dando un estudio bíblico los jueves a las 6 de la tarde por vía Zoom o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Google Meet. Google Meet. Levanten la mano los hermanos que lo están tomando conmigo ahí. Si alguien más quiere anotarse, acérquense a mis hermanos que levantaron la mano. Otra vez, hermanos, con mis hermanos o conmigo, acérquense a nosotros y pídanos informes. Le vamos a dar el número y el WhatsApp de la hermana que les va a dar la forma de entrar pues al grupo. Se llama, ¿qué? ¿Cómo se llama? Ay, acuérdenme, hermanos. No, el grupo de WhatsApp. Renacimiento familiar, ¿verdad? Así le puso la hermana, Renacimiento familiar al grupito. Y ella es la que les va a dar el link para conectarse a Google Meet los jueves a las 6 de la tarde. Ahí estoy dando el estudio y es panorama de Génesis. Por el momento estamos viendo panorama del libro de Génesis. Así que busquen a mis hermanos o conmigo al final del servicio y con gusto les damos los datos de la hermana Laura Torres, se llama, ¿verdad? Laura Delgado, perdón. Laura Torres. Es una actriz de doblaje, no sé por qué la tengo en la mente. Laura Torres es una actriz de doblaje. No, Laura Delgado es la hermana que les va a dar el link y que los puede meter al grupito de WhatsApp, ¿no? Y ahí estamos viendo jueves, anótenlo, jueves a las 6 de la tarde, panorama del libro de Génesis. Y si Dios permite, pues nos seguimos con panorama de Éxodo, ¿no? Y así, primero Dios. Así que vamos primero a preparar nuestros corazones, a continuar con el libro de Abdías. Son solo 2 versículos, pero está pesado, hermanos, el mensaje de ahora, está denso, así que pongan mucha atención, concéntrense, no se aburran, no se duerman. Es Abdías 1, del 15 al 16, nada más, el juicio de Dios. Y la lección pasada estuvimos viendo el pecado y los crímenes del pueblo de Esaú. Ustedes saben que hemos estado viendo eso. Y aquel punto del libro de Abdías nos resalta toda la gravedad del pecado de Edom, ¿no? Recuerdan cómo lo que vimos es que no solo se limitó Edom a la violencia física, sino que también incluyó muchos otros factores, crímenes, como la traición, falta de compasión y aprovecharse de la desgracia de su hermano Esaú, que son los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob son los israelitas, ¿no? Ya ven que a Jacob se le cambió el nombre a Israel. Su descendencia de parte de Abraham y de Isaac son el pueblo escogido de Dios, los hebreos, los israelitas. Y por todo esto que hizo Edom, Dios dice que le sobrevendría vergüenza y vergüenza le sobrevino. Por tanto, vamos a leer el pasaje que nos toca el día de hoy. Son solamente 2 versículos, 15 y 16. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. De estos 2 versículos vamos a sacar mucho jugo. Abdías, como ustedes sabrán, es el profeta que nos ha estado dando el panorama más claro del juicio de Dios sobre ese pueblo, sobre Edom. Y nos señala Abdías en todo su libro, que es muy cortito, solo un capítulo, nos señala directamente todo lo que hizo este pueblo, su orgullo, su falsa sensación de seguridad, y cómo incluso, impresionante, pero cómo sus propios aliados lo traicionaron. Y el mensaje de Abdías, hermanos, como hemos visto en estas lecciones, nos deja varias enseñanzas clave. 1, el orgullo y la violencia tienen consecuencias. El orgullo y la violencia tienen consecuencias. Dios no es indiferente a lo que hacen las naciones, a pesar de que muchos de nosotros nos quejemos que Dios no está ausente, que no pone atención, no le importa las tragedias. No. Él está atento y actuará con justicia a su debido tiempo. Amén. Y 2, la importancia de la solidaridad entre pueblos. No la solidaridad que pintaba Carlos Salinas de Gortari, solo los chavorrucos me entenderán. No, solidaridad, ser sensible a las necesidades de los pueblos, especialmente entre aquellos que comparten raíces comunes y una misma fe.
Vale la pena preguntarse si esa enemistad entre Edom e Israel viene desde la envidia de Esaú. No lo sabemos, posiblemente sí, que se lo transmitieron a hijos y a nietos, ¿no? Si esa actitud se fue pasando de generación en generación hasta llegar a actos de traición y violencia. Es muy posible, a pesar de que Esaú e Israel se reconciliaron, pero no pasó con sus generaciones, desgraciadamente. En fin, hermanos, Abdías nos recuerda que ni el poder, ni las alianzas, ni la autosuficiencia pueden reemplazar lo que es la humildad, la justicia y la fidelidad a Dios. Nada de eso puede reemplazarlo. Así que ahora vamos a analizar los dos siguientes versículos que corresponden al punto 2. El bosquejo de todo el libro, como yo se los había trazado, hermanos, era así. El juicio de Dios contra el orgullo de Edom eran los versículos del 1 al 14, ¿no? Ahora vamos a ver el punto 2, el juicio de Dios sobre las naciones, que es los versos 15 al 16. Y el siguiente punto, el 3, sería la restauración de Israel por parte de Dios, que son los versículos 17 al 21, que si Dios me permite, vamos a ver la próxima vez, ¿no? Por tanto, veremos por el día de hoy el juicio de Dios sobre las naciones. Si quieren, anótenlo, el juicio de Dios sobre las naciones, y lo vamos a dividir en dos puntos. 1, el día del Señor está cerca, versículo 15, y B, la retribución a las naciones, versículo 16. Los dos puntos, el día del Señor está cerca, versículo 15, el día del Señor está cerca, y 2, la retribución a las naciones, el verso 16. Vamos a ver el primer punto, el día del Señor está cerca. Verso 15, porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones. El Señor quiere que Edom sepa que aunque la angustia y la calamidad vinieron sobre Judá, puede venir y vendrán sobre ellos también. Ese día, como dice el mismo versículo, está cercano, porque cercano está el día de Jehová. Ahora, ¿a qué se refiere con el día de Jehová? Aquí nos surge esta pregunta. ¿Qué es eso? ¿Qué es el día de Jehová? Bueno, el día de Jehová, hermanos, es un concepto que se asocia con eventos en los que Dios actúa de manera poderosa, ya sea para juzgar a las naciones o también para restaurar a su pueblo. También, tanto para juzgar a las naciones como para restaurar a su pueblo. Por darles un caso, en el libro de Joel, el día de Jehová se refiere a un tiempo de juicio y también de intervención divina en la historia. En hebreo la frase día de Jehová se traduce como Yom Yahweh, Yom Yahweh, y la palabra Yom significa día, Yom Yahweh, día de Jehová. Y en este contexto se refiere a un tiempo específico en el que Dios actúa de manera decisiva. Por ejemplo, en Joel 1:15, si quieren buscarlo, Joel 1:15. Pongan un separador en el libro de Joel, si quieren, y en el de Ezequiel también, si pueden, hermanos. Joel 1:15, ¿qué dice? El profeta Joel menciona, ay del día, porque el día de Jehová está cerca. Muy parecido, ¿no?, a nuestro pasaje. Ay del día, porque el día de Jehová está cerca y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Aquí como se enfatiza la seriedad y la inminencia de este día, ¿no? Inminencia, o sea que viene, es inevitable que viene. Por cierto, hermanos, Joel fue escrito en un periodo en el que Israel enfrentaba una crisis, ¿sabían? Para darles un poco de contexto, como lo que nos explicó mi hermano Felipe Bush, los ejércitos de Tiro, Sidón y Filistea atacaban a Israel frecuentemente. Y por si fuera poco, una gran sequía y una invasión de langostas destruyeron a toda la planta verde y causaron una devastación económica tremenda en ese lugar, dejando al reino del sur muy débil. Reino del sur, esto lo vemos en Joel 1 del 7 al 20, nada más. No lo vamos a leer, pero todo esto lo vemos en Joel capítulo 1. Y el profeta entonces usa este desastre como ejemplo del juicio de Dios. Y así como las langostas fueron un castigo por el pecado, los juicios futuros, los que se vienen de Dios en el día del Señor, serán mucho peores. Joel se agarra a esto para explicar, así va a venir el día de Jehová. En ese día Dios juzgará a sus enemigos, pero también bendecirá a los fieles. El profeta Joel usa la expresión el día de Jehová como advertencia, como una advertencia sobre un juicio que está por venir. No menciona pecados específicos, el profeta Joel no menciona pecados específicos del pueblo,
ni acusa al pueblo de idolatría. Curiosamente, en el libro de Joel, parece que los hebreos lo que hicieron no fue caer en esos pecados extremos, pero lo que sí cayeron los hebreos fue en esto: cayeron en una rutina religiosa, cumplían con los rituales, pero no sentían ni verdadero arrepentimiento, ni dolor por su pecado, ni por haber ofendido a Dios, como fariseos. El ritual religioso así, de manera mecanizada, y ya estoy bien. Su orgullote, ¿no? Ya estoy bien con Dios, ya no tengo nada, no le debo nada a Dios, ¿no? Dios me debe a mí, ¿no? El orgullo nos hace sentir esas cosas tan nefastas. Por eso es que Joel los llama a un arrepentimiento real, no solo de apariencia, no solo es el rito, sino un arrepentimiento que venga del corazón. Lo vemos en Joel 1:14. ¿Qué dice Joel 1:14? Vean cómo el profeta los llama a todos diciendo: proclamad ayuno, convocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Recuerdan la ilustración del Señor Jesús, el fariseo y el publicano? El fariseo ni siquiera estaba clamando a Dios, estaba orando consigo mismo, orgulloso de sus logros. Aquí Joel los invita a que clamen de verdad a Dios. Además, en Joel 2:1, lo vimos en la mañana, hermanos. Joel 2:1, ¿cómo empieza el capítulo 2? Tocad trompeta en Sión. Sión, lo vamos a ver más adelante, esa palabrita Sión. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Dad alarma, tiemblen todos los habitantes de la tierra, no solamente de Judá, porque el día de Jehová viene, porque está cerca. Joel está llamando la atención a este pueblo sobre la llegada de ese día, que es un tiempo de advertencia y de preparación. Prepárense, preparen sus corazones, y eso los va a llevar a preparar sus obras, sus actos, su forma de dirigirse a Dios. Vean el 2:13, también lo leímos con mi hermano Felipe. 2:13, ¿qué dice? ¿Cómo los llama Joel? Rasgad vuestro corazón, obviamente es metafórico, no es que se corte, no. Rasgad vuestro corazón, o sea, humíllense. Y no vuestros vestidos, eso sí lo hacían literalmente. La tradición judía se rasgaban las vestiduras en señal de dolor, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué me importa el vestido que te rasgues? Rasga tu corazón. Y, ¿qué dice? Convertíos a Jehová vuestro Dios. Vean cómo el Evangelio está todo el tiempo en todas las Escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento. La esencia es esta: buscar a Dios, reconciliarte con Dios. Convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice? ¿Qué sigue? Qué hermoso es el Señor, ¿no? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si algún ateo les dice que el Dios del Antiguo Testamento es un salvaje, sádico y todo, léanles este versículo. Señor es clemente, misericordioso, tardo para la ira y se duele del castigo. El Señor ejecuta su juicio, pero no quisiera que hubiera un juicio. Quisiera que todos se convirtieran, Señor, pero no va a ser así. Dolorosamente no va a ser así. Toda la comunidad estaba llamada al arrepentimiento y a buscar al Señor de sus padres, ¿no? Desde Abraham. Y la necesidad, Joel los llama a la necesidad de reconciliarse con el Señor. Les voy a dar un ejemplo tonto. Imagina, hermano, hermana, que estás en la escuela y un maestro anuncia un día en el que el mero director revisará el comportamiento de sus alumnos sin que estos se den cuenta. O que ya lo revisó sin previo aviso. Él pasó por ahí o lo puso camaritas, qué sé yo, y pedirá cuentas a cada estudiante. Híjole. Pues para algunos este día puede ser visto con verdadero terror, ¿no? Porque saben que han hecho mal. Pero para otros puede ser una oportunidad para demostrar que aman la escuela. Uy, sí, cómo no. E hicieron lo correcto, o para mostrar su mejora y pues pueden recibir reconocimiento, ¿no? Puede ser así. Pues así, el día de Jehová, la esencia me entienden, ¿no? El día de Jehová es visto como un tiempo de juicio para algunos, pero de esperanza para otros. Es un tiempo de juicio, pero también puede implicar una esperanza de restauración y redención para el pueblo de Dios. A eso se refiere también el día de Jehová. Ya en Joel 2:31, vamos ahí. Ya en Joel 2 hasta el versículo 31, ¿qué es lo que dice? El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. O sea, es para que temas. Este día es un tiempo en que el Señor ejecuta su justicia sobre todas las naciones y sobre aquellos que han desobedecido a su voluntad, como el caso que les puse de la escuela. Agárrense los que no estuvieron haciendo lo correcto y no amaron al Señor, ¿no? De hecho, hermanos, para quien no lo sepa, el tema principal de casi todo el libro de Joel es este, ¿sabían? El día de Jehová. Ese es el tema de ese libro de Joel. Este tema está presente en todo su mensaje, convirtiéndolo en el tratado más enfocado de todo el Antiguo Testamento. El día de Jehová es el que más se enfoca en el día del Señor. La frase no se refiere a un periodo de tiempo específico, sino un tiempo general de ira y juicio que pertenece solo al Señor. Es el día en que el Señor muestra su poder, su fuerza, su santidad, aterrando, pero solamente a sus enemigos. El que teme, el que odia al Señor, tema. Pero el que ama al Señor puede estar tranquilo. El día del Señor no siempre se refiere a un evento futuro también, ¿sabían? No siempre es un evento futuro. A veces tenía un cumplimiento cercano en la historia, como los casos que nos da también el profeta Ezequiel. Les dije que apartáramos Ezequiel, por darles tan solo dos casos, Ezequiel 33, anótenlo. Por dar solamente dos casos, vamos a ver Ezequiel 33, porque el día está cerca. El día de Jehová está cerca, día de nublado será, tiempo de las naciones será. Tiempo de las naciones, tiempo de rendir cuentas. Aquí como se menciona el día del Señor. Y por cierto, aquí en este pasaje de Ezequiel 30, el contexto era un juicio contra Egipto, ¿sabían? Era un juicio severo contra Egipto y contra Etiopía, que fueron naciones totalmente idólatras y paganas, ¿no? Lo que también sugirió un cumplimiento cercano. Y por eso Egipto dejó de ser lo que era. Un puro juicio divino sobre Egipto. Ezequiel 34:12. Ezequiel 34:12. Como el pastor busca en el día de su rebaño, así buscaré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron esparcidas en el día de nublado y de oscuridad. ¿Ven? Qué bonito. Como el pastor busca en el día de su rebaño, así el Señor va a buscar a los suyos. Y como el Señor siempre enfatiza que sus ovejas son suyas, son las que oyen su voz, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Y las liberaré de todos los lugares a donde fueron esparcidas en el día del nublado y de oscuridad. Ahí se refiere a incertidumbre, a crisis, o a confusión espiritual, ¿no? También el versículo se refiere a un tiempo de juicio y de restauración, donde Dios se va a encargar de su pueblo. Así que, hermanos, podemos darnos cuenta que el día del Señor puede referirse a eventos que ocurren en la historia inmediata, ya sea de Israel o de naciones paganas. Pues este día de Jehová está cercano en el tiempo. Y en este caso, en este contexto de Abdías, se aplica a Edom, la nación de Edom, y a todas las demás naciones que fueron rebeldes. ¿Qué pasa con el profeta Isaías? Bueno, vamos a Isaías 34. Y el profeta Abdías, siguiendo la tradición de Isaías 34, aplica el día de Jehová a Edom. ¿Sí me explican? Abdías, siguiendo la tradición de Isaías 34, aplica lo que es el día de Jehová a Edom directamente. Tan solo los dos primeros versos de Isaías 34 comienzan como para decir, ¡ay, nanita! Vean, acercaos naciones, juntaos para oír y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Muchas veces los ateos dicen que Dios ejecuta el juicio y destruye y todo porque es narcisista, porque desea exaltación. No tienen ni idea de que Dios es santo y lo que aira al Señor es el pecado, no la persona ni la nación en sí, es el pecado lo que está colmando la paciencia del Señor. Todo este pasaje que estamos leyendo de Isaías nos muestra que el día de Jehová implica un juicio severo sobre las naciones que han desafiado a Dios. No es que Dios quiera destruir nomás porque quiere.
Todas las naciones que han desafiado a Dios van a enfrentar las consecuencias. Y también en el verso 8, vean, Isaías 34, 8, ¿qué dice? Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Solo Dios puede vengarse. Mía es la venganza, dice Jehová. Nosotros cuando nos vengamos siempre es por motivos egoístas. Cuando Dios hace venganza es porque Él es santo. Esa es la diferencia, hermanos. Él es el único que puede dar su pago justo al inicuo. Vemos que el día de Jehová entonces es un tiempo en el que Dios se va a levantar para hacer justicia y retribuir a aquellos que han hecho mal. ¿Qué sucede? Que el profeta toma el principio básico del antiguo Israel y del sistema de justicia de Judá, que decía, cualquiera que haga sufrir a otro, la misma injuria se le dará. Todo esto sirve de razón y como base de juicio de Dios a los hijos de Esaú. No pierdan el contexto, hermanos. ¿Qué es lo que le escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Galacia? En Gálatas 6:7. Ustedes conocen muy bien ese versículo. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. Y así como Edom participó activamente mientras Israel y Judá estaban siendo devastadas, eso es lo que sembró, así también será devastado en el futuro, así también va a cegar Edom. Job 4:8 nos dice, según he visto, los que harán iniquidad y siembran maldad cosechan lo mismo. Es como alguien que siembra maldad va a cosechar cosas buenas, ¿no? Siempre, y lo vemos en las noticias, ¿no? Siempre los que hacen maldad, tarde o temprano, les llegan las consecuencias. Es por eso que así concluye el mismo versículo 15 de Abdías. Volvamos al libro de Abdías, versículo 15, y vean cómo termina, hermanos. Por todo esto que acabo de explicar, vean cómo termina el versículo 15. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Lo están viendo? Vean cómo este renglón es justo toda la conclusión de los versículos del 1 al 14. Todo lo que vimos del 1 al 14, este rengloncito lo está concluyendo. Dios mismo se lo está diciendo a Edom. Simplemente los versículos 10 al 14 de Abdías nos enseñaron todo lo que es la importancia de ser solidario, ¿no? La responsabilidad de los demás, las consecuencias de nuestras acciones y cómo concluye todo esto que vimos, cómo concluye con el verso 15. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Qué tremendo. Proverbios 11:18 nos dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá recompensa firme. Amén. Qué precioso, ¿no? El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá recompensa firme. Proverbios 11:18. Dijo Robert Greene Ingersoll, un político y orador americano, nacido en 1833. Robert Greene, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Está debatible la frase, ¿no? O sea, está bien por un lado, por otro lado, sí hay, pero se los vuelvo a leer. En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Pues nuestros actos, hermanos, siempre darán frutos o tendrán consecuencias. ¿Qué dijo nuestro Señor en Mateo 7? Si quieren, acompáñenme a Mateo 7:16. Una frase muy conocida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:16 al 20. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hasta lo dice el Señor con cierto sarcasmo, ¿no? O sea, es absurdo. Así todo buen árbol da frutos buenos, mas el árbol malo da frutos malos. Así es de simple, así de sencillo. Seguimos en el punto 2. Ahora pasemos al punto 2, la retribución a las naciones. Versículo 16, la retribución a las naciones. Verso 16, ¿qué dice? De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Ahora, ¿qué es mi santo monte? No es una salsa cápsula, No. El término santo monte se refiere a Jerusalén.
que es conocida como la ciudad santa de Dios. Este lugar es donde estaba el templo y donde Dios vivía en su pueblo. Y en toda la Biblia Jerusalén es vista como el corazón de la adoración, ¿no? Donde se sentía la presencia de Dios. Además, cuando hablamos de mi santo monte, a menudo nos referimos a Sión. Por eso les dije que tomaran en cuenta esa palabrita, Sión. Sión es una parte en el núcleo de Jerusalén. Ahí es Sión. Sión se menciona mucho en la Biblia, especialmente casi siempre en relación con la adoración y con promesas de restauración. Sión, tómenlo en cuenta eso. Siempre es Sión, tal y como lo veríamos más adelante en el verso 17, ahí mismo de Abdías. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Abdías aquí como nos adelanta y nos quiere resaltar que Dios tiene un lugar especial para su pueblo y que a pesar del juicio que enfrentan las naciones, habrá una restauración para Israel. Pero todo esto, hermanos, lo vamos a ver hasta la siguiente predicación, primero Dios. No me quiero adelantar a detallar demasiado. Esto lo vamos a ver más adelante. Salmo 2:6 nos dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Más claro, ni el agua, hermanos. Salmo 2:6, ahí está. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2:6. Sión era un lugar santo de adoración. Y era un centro espiritual. En muchos pasajes bíblicos, ustedes lo buscan en la concordancia, Sión, ahí está. Representaba ahí la esperanza y la redención de Israel. Como en Isaías 2:3. Isaías 2:3. Qué precioso está este. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, porque ¿de qué? ¿De dónde? Porque de Sión saldrá la ley. Tú dirás, pues ¿cómo si salió de Moisés, de las tablas de Moisés? No, no, no. Bueno, ahí se concentra para volver a darlas al pueblo, volver a predicar, un avivamiento ahí, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De ahí salían y predicaban de ese lugar. Y buscaban en el pueblo un avivamiento, que se arrepintieran, que se regresaran de sus malos hábitos y de su idolatría y adoraran al Dios verdadero. Seguimos, continuamos con el verso 16. ¿Qué dice? De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Beber y comer, ¿aquí qué se refiere a esto? Bueno, beber y comer era parte del sello de las alianzas hechas entre las naciones antiguas, ese festín que hacían, ¿no? Podemos pensar en una celebración, una fiesta que se refiere a pueblos como los edomitas y otros pueblos que después de vencer a Judá, lo celebraban su victoria con jolgorio y bebida y vicios, ¿no? Estas fiestas en la antigüedad a menudo seguían a las victorias de los paganos y en muchos casos incluían actos de profanación. Como habían ganado, se les subía a la cabeza, no les importaba blasfemar contra Dios. ¿Qué importa? Yo vencí, ¿no? Yo soy mejor que el pueblo que adora a ese Dios. Se les subía mucho. Por ejemplo, los romanos llevaron a cabo un desfile triunfal con los objetos del segundo templo. Nabucodonosor, ¿qué pasó? Se llevó los utensilios sagrados del primer templo. No se diga Belsasar, su hijo, ¿no? El que se enfrenta a Daniel, que profanó los utensilios del templo. Pues Edom, que odiaba al pueblo de Dios, vio la destrucción de Jerusalén como una victoria de sus dioses paganos sobre el Dios de Israel, ¿me entienden? Ellos ayudan a vencerlos, se creen que sus dioses paganos son mejores que el Dios verdadero, el Dios de Israel, y sobre el monte santo y donde estaba el templo. Y ese lugar fue profanado con fiestas llenas de idolatría y perversidad y media. Pero Dios prometió que una vez que el enemigo pagano sea derrotado, el monte de Sión será un lugar de santidad, será restaurado y será un lugar de santidad. Vemos, por ejemplo, en Joel 3:3, la brutalidad, la insensibilidad y el exceso de los edomitas, donde se dice que echaron suertes sobre su pueblo y donde vendieron a las doncellas por vino para beber.
Todo eso fue parte de los pecados donde el Señor tuvo que tomar acción, de veras, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no es así? Sobre todo para el que desafía a Dios con esa actitud tan arrogante. Sin embargo, pongan atención a esto. Según nuestro pasaje, Abdías extiende la referencia a todas las naciones. Ya se fijaron en el versículo, a todas las naciones. ¿Por qué no dice nada más Edom? Por eso es el título de la predicación, hermanos. Juicio de Dios sobre las naciones. Abdías extiende la referencia a todas las naciones, incluyendo los que también fueron aliadas de Israel y Judá durante su tiempo de aflicción. Dice ahí, vean, beberán continuamente todas las naciones. A ver, ¿por qué la venganza de Dios caería sobre las naciones? Si ellos, ¿qué tuvieron que ver con esto? ¿No? Si es solamente sobre Edom. Bueno, Edom no fue la única nación que se alegró con la caída de Judá. Todos odian al pueblo que tema y que siga al Dios verdadero, ese pueblo va a recibir odio. Y esa persona va a recibir odio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el hombre es hostil contra el Señor, ¿no? Todos los gobiernos e individuos, finalmente, ¿qué va a pasar? Serán juzgados por la forma en que tratan al pueblo de Dios, principalmente a los creyentes. Principalmente a los creyentes. No me limito nada más a los judíos, sino a los creyentes en general, por cómo tratan al pueblo de Dios. Y cuando hablamos de todas las naciones en el contexto de Abdías, también se extiende a todos aquellos que, al igual que los edomitas, se han desviado del camino de Dios, ¿no? Que supieron de la palabra de Dios y no quisieron nada, se rebelaron descaradamente. ¿Y qué dicen las escrituras? Que cada uno busca a Dios a su manera, como nos dicen. Cada uno busca a Dios cada uno tiene una forma de encontrar a Dios. No, ¿qué dice la escritura? Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, dice Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que esta es una regla de justicia divina que se aplica a todas las personas, a todas las naciones y en todos los tiempos. Y así que vemos, hermanos, el Señor glorioso en su justicia nos asegura que cada nación reciba su recompensa. Cada una de ellas se va a llenar de la copa de ira de Dios, bebiendo de ella hasta la muerte. De veras, qué tremendo. Vamos a Mateo 25. Qué tremendo. Nuestro Señor Jesucristo habló de esto. Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Veamos aquí el juicio de las naciones. Amén. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas, ¿qué? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey con R mayúscula, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hasta ahí está cómo el Señor escoge, ¿no? Heredada, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, o sea, extranjero, y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, los que hayan tratado a los creyentes, lo que le haya hecho el mundo a todos los hijos de Dios, a los creyentes. Verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por cierto, hay quienes dicen que Jesús nunca habló del infierno. Y miren acá, clarísimo. No es que Jesús es amor. Comparado con el Dios del Antiguo Testamento, no, Jesús es puro amor. Y nunca habla del infierno. Vean esto, con qué crudeza, ¿no? Qué forma tan fuerte para
para mostrar el futuro eterno, ¿no?, de los impíos. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. También quien dice que el diablo no existe. Puras evasivas, ¿no? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Viniendo de los impíos esta pregunta, yo siento que es algo también, es otra respuesta desafiante. Conociendo el corazón duro del hombre, seguramente es una manera de quererse liberar, ¿no? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todo este pasaje que leímos sí se encuentra en el contexto del juicio final, donde el Señor Jesús separa a las personas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Ahora vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 se describe un juicio final donde los muertos son resucitados y se presentan ante el trono de Dios para ser juzgados. En Apocalipsis podríamos leer mucho, hermanos. Nada más quiero que leamos 2 versículos. 20, 12 y 13. Nos dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, ¿qué dice? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ay, nanita, otra vez. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Los actos tienen consecuencias. La relación entre el día de Jehová y el juicio final de Apocalipsis 20 es que ambos representan momentos de rendición de cuentas ante Dios. ¿Sí me explicó? Habrá un tiempo en el que todos van a ser responsables de sus acciones, pero no se alarmen ni aterroricen, amigos. Todo esto para nosotros es un llamado a la reflexión, a la reconciliación con Dios y a la conversión, ¿no es cierto? Enfatizando que el juicio de Dios es tanto un acto de justicia como una oportunidad para la redención, ¿no? Cómo esto nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de estar preparados para aquel día. Y a pesar de que podemos hacer cosas que consideramos justas, en comparación con la perfección de Dios, pues estas obras no son suficientes para alcanzar la salvación o la aprobación divina. En cambio, ¿qué es lo que dice Pablo a los romanos en Romanos 8:1? ¿Qué es lo que nos va a librar? Pablo en Romanos 8:1, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Están en Cristo Jesús. Y no solo eso, ¿qué sigue? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. ¿Cómo? Qué palabras, ¿no? De esperanza, de consuelo para los creyentes, ¿no? Ya que afirman que los que han puesto su fe en Cristo, en su obra redentora, y viven de acuerdo con la palabra de Dios y el Espíritu, no están bajo condenación. Un recordatorio de la gracia y la redención que se encuentran en el Señor Jesucristo, ¿no? Y al mismo tiempo algo imposible para el hombre natural, para el orgulloso, para el perverso. Seguimos con Abdías, hermanos. Beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán. ¿Y qué sigue? Y serán como si no hubieran sido. ¿Qué es esto? Y serán como si no hubieran sido. Bueno, todos los paganos, las naciones enemigas de Edom en el monte de Esaú, conquistarán primero, luego triunfarán en sus festines, harán pachanga, como dije, beberán continuamente hasta que hayan devorado a Edom. Suena terrorífico, ¿eh? Todo eso es en la fiesta y en la aparente camaradería, ahí se van a comer a Edom. Y ellos, edomitas, serán como si no hubieran existido. No quedará rastro alguno de su existencia nacional y no la hay. Los arqueólogos la buscan y no hay nada. No hay absolutamente nada.
que haya mostrado esa grandeza que alguna vez fue el pueblo de Edom, con todos sus templos y sus construcciones, con sus grandes sabios, no quedó nada. Salmo 37, si quieren anotarlo, que me encanta el Salmo 37, pero versículos 35 al 36, vean cómo escribe el salmista. 37, versos 35 y 36, dice: vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como el laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Ya, lástima, Margarito, ¿no? Ya, se fue, vino y se fue. No trascendió, ni dejó hijos ni nada. Se fue. Hay una canción así, ¿no? Se fue. Se fue, se fue. Esa, ¿no? Sí, así es, pero no aplica. Por este medio perecerán por completo y su memoria cesará con ellos. Y así todo esto en Abdías encaja con el capítulo 35 de Ezequiel. Ahí, vean, como lo dije al principio, Abdías y Ezequiel 35 se asemejan mucho, mucho. Y aquí todo esto encaja ya a la perfección al final. Pues a lo largo de la historia, hermanos, Dios ha usado a diferentes naciones para que se entreguen esta copa. Por ejemplo, Edom bebió, fíjense, Edom bebió finalmente de las manos de Babilonia. ¿A qué me refiero? Que los mismos con los que se aliaron supuestamente fueron derrotados por los mismos babilonios. ¿Sí me explico? Edom bebió de las manos de Babilonia y Babilonia se lo comió, los destruyó. Y después Babilonia bebió de la copa de los medos y de los persas. Y luego los medos y los persas bebieron de la copa de los macedonios. Y estos a su vez bebieron la copa de los romanos. O sea, como la teoría esa del pez más chiquito y el pez más grande, ¿no? El pez más grande se lo va comiendo y luego sigue el otro pez que se come al que sigue, hasta el tiburón, ¿no? Así, bebieron de la copa, cada nación iba destruyendo a la que supuestamente, con la que supuestamente se aliaban. Edom de los babilonios, Babilonia de los medos y persas, ellos de los macedonios y estos a su vez de los romanos, quienes finalmente la pasaron a los bárbaros. Después del tiempo de nuestro Señor Jesús, los romanos bebieron la copa de los bárbaros. Así cada nación en su turno ha bebido sin cesar hasta llegar a desaparecer como si nunca hubiera existido. Esta dinámica de devorar y ser devorado es en esencia la historia mundial. Hasta los historiadores paganos no pueden negar esto que ha sucedido, pero no saben lo que hay detrás de bambalinas, ¿no? No saben el poder espiritual, el poder de Dios ahí detrás de la historia. No lo quieren admitir más bien. Todo esto nos lo comparte el comentarista Albert Barnes. Les voy a leer un buenísimo comentario de Albert Barnes. Dice: el comportamiento pagano se mantiene constante a lo largo del tiempo. En situaciones similares repiten el mismo ciclo de pecados: ambición, celos, crueldad, derramamiento de sangre, y una vez que han completado su obra, caen en excesos. O sea, nada les satisface. Caen en excesos, obscenidades y profanación. La culminación del pecado es el inicio del castigo. Solo el inicio del castigo. Dios dice que así como los paganos han participado en fiestas profanas durante el día de calamidad de su hermano, ellos también beberán de la copa de la ira de Dios. Continúa Barnes diciendo: este no es un sorbo cualquiera, sino uno que nunca cesará. Es un sorbo enorme y abrumador que los hará tambalear y perecer hasta llegar a ser como si nunca hubieran existido. La razón es que aquellos que no se unen a Dios, quien se presenta como el yo soy, no tienen existencia verdadera. Y así es. Así es. Los paganos, los ateos nos humillan de creer en supuestas fantasías, pero ellos no van a trascender. Se van a enfrentar a la copa de Dios algún día. Como conclusión, hermanos, tenemos varias lecciones del castigo de Edom. 1. Nadie que pretenda dañar al pueblo de Dios saldrá bien librado. Nadie que pretenda dañar al pueblo de Dios
saldrá bien librado. En cierto sentido, el juicio de Dios contra Edom fue solo el cumplimiento. En cierto sentido, escuchen, el juicio de Dios contra Edom fue solo el cumplimiento de la promesa a Abraham en Génesis 12:3. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Los edomitas maldijeron a Israel por lo que fueron maldecidos. Alguien dijo, si queremos ser bendecidos, debemos bendecir al pueblo judío. Yo le agregaría, y principalmente a nuestros hermanos en la fe, porque hay mucho judío que ha maldecido al Dios verdadero, desgraciadamente. Hay mucho judío impío, pagano, ateo, desgraciadamente. Yo diría más bien, si queremos ser bendecidos, debemos bendecir a los hermanos en la fe. Y a esos son los que se refería el Señor Jesús, ¿no? A los creyentes verdaderos. 2, los que están del lado de Dios serán protegidos y tienen esperanza verdadera. Y 3, aunque parezca lo contrario, por lo que vemos en tanta tragedia en las noticias, Dios sí tiene en sus manos los hilos de la historia y los maneja conforme a su soberanía. Y 4, último punto, el mismo principio es cierto para nosotros, hermanos. Así que si queremos misericordia de Dios en nuestra vida, en nuestro andar diario, hagamos bien en dar misericordia a los demás. ¿No les parece? Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por estos pasajes tan impresionantes, Señor. El libro de Abdías nos habla y nos enriquece culturalmente e históricamente. Aprendemos mucho de la historia en cuanto a lo que sucedió con naciones como Judá, como Edom, como otras naciones, Señor, qué es lo que sucedió y cómo tú estás actuando detrás de ellos conforme a tu soberanía. Tus juicios los ejecutas a su debido tiempo, cómo hay naciones que se exaltaron tanto en su soberbia y ahora ya no están. Señor, pero tú mantienes el remanente fiel, que no es solamente el pueblo judío, sino en Cristo no hay judío ni griego, sino que somos todos un pueblo. Señor, los creyentes, los auténticos creyentes son los que tú has escogido para salvación y los que seguirán contigo en la eternidad, y nadie de nosotros nos merecemos esto. Todos estamos aquí por tu pura gracia, Señor. Gracias, bendito seas, Señor, alabado seas por la salvación que nos has dado. Y si alguien aquí aún no es convertido, no es creyente, toca su corazón, Señor, para que Él te reconozca como el único soberano, Señor, y se ponga a cuentas contigo y crea en la obra de Cristo para el perdón de sus pecados, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.